Muchas gracias. Sean todos muy bienvenidos. Comencemos entonces. Abramos nuestras Biblias, por favor, en la primera carta a los Corintios, capítulo 12. Entonces, el apóstol Pablo corrigió muchos aspectos en una iglesia que es una iglesia que nos sirve de ejemplo para nosotros los creyentes. Si hay una iglesia que pudiera reunir todas las falencias que está teniendo en este momento la iglesia cristiana, pudiéramos ver sobre todo la iglesia de Corinto. Son dos cartas bastante extensas, las dos cartas de las más largas que escribe el apóstol Pablo a las iglesias. Y sabemos que no solo escribió estas dos, escribió 4 en total. Esto nos dice a nosotros que había muchas cosas que corregir en Corinto. Muchas cosas, muchas áreas. Y hemos venido ya tratando durante las últimas semanas diferentes temas. Y hoy vamos a hablar de un tema fundamental, mis hermanos. Es necesario que nosotros entendamos lo que el apóstol Pablo está corrigiendo en esta iglesia en cuanto al área de los dones espirituales. Vamos a ver qué dice la Biblia acerca de los dones espirituales. ¿Qué dice la palabra de qué sí es un don espiritual, qué no es un don espiritual? ¿Dónde se ve el poder de Dios? ¿Dónde se ve el error humano? Vamos a estar diferenciando eso con la palabra del Señor. Es la palabra la que nos va a dar hoy el discernimiento, la dirección, de tanto que hoy se oye y se escucha de Dios, si es verdad o no. Así es que comenzamos leyendo en el versículo 1 y 2. Primera carta a los Corintios, capítulo 12, versículos 1 y 2. Tiene un título en la mayoría de Biblias que dice los dones espirituales. No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Entonces el apóstol Pablo está diciéndoles, este es un tema que se debe conocer, que se debe saber cuáles son los dones, si son realmente de Dios o no, cuáles son las manifestaciones del Espíritu Santo, si esto es o no para los creyentes. Y dice el versículo 2, sabéis que cuando erais gentiles se os extraviaba, llevándoos como se os llevaba a los ídolos mudos. Entonces el apóstol Pablo nos está diciendo, hay un poder espiritual. ¿Hay poderes espirituales? Claro que sí. En la carta a los Efesios, en el capítulo 6, el apóstol Pablo nos dice que nosotros no tenemos guerra contra carne ni contra sangre, o sea, nuestra guerra no es contra seres humanos, nuestra guerra es contra entidades espirituales. Y el apóstol Pablo las ubica en 4 dimensiones diferentes: principados, potestades, gobernadores de las tinieblas y huestes espirituales de maldad. Entonces entendemos que lo espiritual afecta lo natural, que sí hay espíritus, que así como Dios tiene un reino de poder y de gloria, donde encontramos querubines, serafines, arcángeles y ángeles, así también Satanás tiene un reino de oscuridad, de tinieblas, la rebelión, la anarquía que él levantó en contra de Dios, la organizó también en 4 esferas espirituales: principados, potestades, gobernadores de las tinieblas y huestes espirituales de maldad. Ahora, así como Dios da poder a sus hijos, a sus siervos, para demostrar que la predicación del evangelio sí es la palabra de Dios, que cuando Dios habla hay una demostración de poder, porque Dios es real y tenemos un Dios vivo que se manifiesta, que habla, que se expresa, que muestra, que guía, que encarrila, que dirige. Asimismo, Satanás tiene también poder para engañar y llevar a la gente al error. Y esto es lo que el apóstol Pablo está diciendo. Está diciendo en estos 2 primeros versículos acerca de los dones espirituales. Número 1, no quiero que lo ignoren. O sea, esto es algo que la iglesia debe conocer. La iglesia no se puede quedar pequeña, a la iglesia no le puede dar miedo estas cosas. A lo largo de todos estos años yo he tenido personas que dicen, yo lo escuché orar en lenguas o escuché a una persona orar en lenguas y me dio miedo y me quise ir corriendo de la iglesia. Estos son temas que necesitamos conocer, mis hermanos, y comenzar a crecer. No podemos ignorarlo. Son temas también fundamentales dentro de la fe cristiana, los dones espirituales. Y aquí el apóstol Pablo nos está diciendo,
antes de que ustedes conocían a Dios, cuando ustedes eran gentiles, o sea, cuando ustedes no tenían a Jesucristo como Señor y el Salvador de sus vidas, a ustedes se les extraviaba, o sea, se les engañaba y se les hacía perder el camino para llevarlos a los ídolos mudos. Entonces el apóstol Pablo está diciendo, había milagros y señales mentirosas para que ustedes pertenecieran a una secta, para que ustedes adoraran una estatua, para que ustedes adoraran lo que la palabra del Señor dice que son demonios. Pero el apóstol Pablo está diciendo, nosotros, bueno, vamos a leer y vamos a encontrar hacia dónde el apóstol comienza a dirigirnos en esta enseñanza. Entonces, dice más abajo, comienza a decir en el versículo 6, y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Pero a cada uno le es dada manifestación del Espíritu para provecho. Espíritu siempre la dice con mayúscula, lo cual nos habla de la tercera persona de la Trinidad, el Espíritu Santo. Dice el versículo 8, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas y a otro interpretación de lenguas. Preste atención al versículo 11. Pero todas estas cosas, y diga conmigo, todas estas cosas, todos estos dones que estamos escuchando acá, todos estos dones, dice el versículo 11, las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada cual en particular como Él quiere, no como la persona quiere, como Dios quiere. Entonces, los dones espirituales vienen directamente de Dios. Es el Espíritu Santo, que es nuestro pastor. El Espíritu Santo es la persona que nos guía a la verdad. El Espíritu Santo es la persona que nos trae a Jesucristo. Es necesario que comencemos a romper herejías que hoy se han hecho muy fuertes en la tierra. Nadie más trae a una persona a Jesucristo más que el Espíritu Santo. Y nadie más lleva al hombre a Dios más que Jesucristo. Son las tres personas de la Trinidad. Ellos tres están ocupados, encargados, están realmente, dan todo porque la persona se salve a través de los tres y lleguen a un mismo y al único Dios que existe. Así como Jesucristo dijo en Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Asimismo, el Espíritu de Dios es el que lleva a una persona a Cristo, cuando también nos dice la Escritura en el Evangelio de Juan, que Jesús dijo que cuando venga el Espíritu Santo, Él nos convencerá de pecado, número 1, de justicia y de juicio. Y dice el Señor Jesús, de pecado por cuanto no creyeron en mí. O sea que el que trae a una persona a la condición de pecador, el que abre el entendimiento, el que toca el corazón de una persona y le dice, usted ha pecado contra Dios y usted necesita la salvación en Jesús, es el Espíritu Santo. Él es el que convence. Entonces el Espíritu Santo trae a la persona a Jesús. La persona entrega su vida, la sangre que derramó Jesucristo limpia sus pecados y la persona tiene acceso al trono del Padre, al trono de Dios, siendo el Espíritu Santo, Jesús y el Padre un solo Dios. No son tres personas, son uno solo. Tres personas, perdón, un solo Dios. No son tres dioses, es un solo Dios en tres personas. Y el apóstol Pablo le está diciendo a la iglesia, y vamos un poco al contexto que hemos venido hablando las últimas semanas. La iglesia de Corinto tenía una fuerte adoración de Artemisa, tenía una fuerte influencia de Diana de los Efesios, dioses femeninos, dioses de fertilidad, dioses que representaban la maternidad, dioses que tenían mantos que acogían, o diosas, perdón,
que acogían a todo el que venía con su manto y lo arropaba y le hacía sentir amado. Entonces, para que las diosas le hicieran sentir amado al que venía a ellas, decía: mire, ahí están mis sacerdotisas santas, que eran prostitutas y tenían orgías, relaciones sexuales con ellas. Y claro, ¿cómo no se iba a sentir el hombre amado si una prostituta venía y tenía una relación sexual con él? Y esto es lo que el apóstol Pablo está denunciando. En el versículo 2 está diciendo: sabéis que cuando erais gentiles se os extraviaba llevándoos como se os llevaba a los ídolos mudos. Pero estos ídolos también tenían poderes, hacían milagros, habían señales que la gente decía: wow, hubo un milagro, hubo algo que hizo tal dios, tal diosa. Y quedaban atrapados en la idolatría, quedaban atrapados en una secta. Y el apóstol Pablo está diciendo en el versículo 1: no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Y el apóstol Pablo está poniendo ya en dos categorías. Está diciendo en los dones dados por el Espíritu, y los enumera acá. También los enumera en Romanos capítulo 12, usted puede tomar nota. En Romanos capítulo 12 también hay otro grupo de dones espirituales. Pero el apóstol Pablo está diciendo: hay un grupo de dones espirituales dados por Dios, pero también hay mover espiritual que hace que la gente corra a los ídolos, o sea, que se aleje de Dios. Y es lo que hoy necesitamos entender. El apóstol Pablo entra en detalle a hablar de cada uno de los dones del Espíritu Santo, y me gustaría volverlos a leer y que usted por favor tomara nota de cada uno de los dones. Dice aquí en el versículo 8: porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría. Primer don, palabra de sabiduría. A otro, palabra de ciencia, don de ciencia. Dice en el versículo 9: a otro, fe. Dice: a otro, don de sanidades. Dice en el versículo 10: a otro, el hacer milagros. A otro, profecía. A otro, discernimiento de espíritus. A otro, diversos géneros de lenguas. Y a otro, interpretación de lenguas. 9 dones espirituales. Y como son dones espirituales, tienen algo de poder de Dios allí implícito, para que la persona portadora de estos dones sea un representante de Jesucristo a donde quiera que vaya, para que cuando predique el Evangelio, entonces haya demostración de poder de Dios y se entienda que lo que esa persona está hablando viene del único y verdadero Dios. Si usted va en su Biblia a Marcos capítulo 16, le pido que por favor vaya conmigo. Marcos capítulo 16. Allí es el mismo Jesucristo, ya no es el apóstol Pablo, pero sabemos que la predicación de Pablo, la doctrina de Pablo fue cristocéntrica. Pablo amó la cruz de Cristo. Pablo abrazó y siguió toda su vida al Cristo resucitado, que fue el que lo salvó. Pablo, que fue perseguidor de la iglesia. Pablo, que se gozaba encarcelando cristianos, consintió la muerte de cristianos. Pablo conoció a Dios a través del Cristo resucitado, y fue lo que más predicó: la cruz y la resurrección, la cruz, la resurrección, la vida eterna. Y lo seguían las señales. Usted puede dar un repaso en el libro de Hechos de los Apóstoles, todos los milagros que fueron hechos por mano de Pablo, que es el que está escribiendo esta carta. Y dentro de la doctrina del apóstol Pablo están las enseñanzas de Jesús, y aquí podemos ver en Marcos capítulo 16, y vamos a leer desde el versículo 15 hasta el 18. Dice: y les dijo, hablando de Jesús, y aquí comienzan las palabras de Jesús porque en muchas Biblias están en rojo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Allí comienza el fundamento de los dones espirituales. Los dones espirituales, ahora les voy a dar el versículo. Los dones espirituales son para la edificación de la iglesia. Los dones espirituales el Señor los dio para que su pueblo crezca, madure, para que su pueblo entienda el poder que hay en Dios,
para que su pueblo sea transformado, no solamente por palabras, sino por demostraciones de poder. Y es lo que el Señor Jesucristo está diciendo. La base de los dones espirituales es la predicación del Evangelio. Es la predicación del Evangelio. Y dice aquí el Señor Jesucristo: id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. Es deber nuestro predicarle el Evangelio a toda criatura, a toda persona. No importa que sea rico, que sea pobre, no importa que sea muy culto o que sea ignorante, no importa su raza, su lengua, no importa su condición económica, social, cultural, su edad, no interesa. Deben escuchar el Evangelio. Hay mucha frustración dentro del pueblo de Dios porque se cree que al predicar el Evangelio la persona va a abrir el corazón inmediatamente y va a decir: oh sí, yo voy a renunciar a los ídolos, yo voy a dejar el cigarrillo, yo voy a dejar el alcohol, yo voy a dejar las mentiras, yo me voy a entregar a Dios. Hermanos, esto casi nunca pasa. Y cuando se predica el Evangelio la gente se frustra y dice: pero es que yo les prediqué, les hablé del amor del Señor, les mostré en la Biblia todos los pecados y ellos no quisieron dejarlos. Hermanos, nuestro deber es predicar el Evangelio. La salvación únicamente la hace Dios. Y aquí continúa el Señor diciendo, en versículo 16, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Fíjese cómo la mentira y el error que lleva a los ídolos, y como decía Pablo en el capítulo 12 de Corintios, se nos llevaba en la ignorancia a ídolos mudos, el bautizo de niños. El bautizo de niños no es bíblico, no tiene un argumento, no tiene un soporte bíblico. El bautismo que Jesucristo está ordenando acá es de personas que oyen el Evangelio y lo creen. Personas que entienden que están peleadas con Dios por su pecado, que han pecado contra Dios, que son rebeldes, que Dios está levantando un juicio en contra de ellos y que tiene todas las pruebas para que en el día de ese juicio le diga: mire, aquí a usted se le está juzgando por esto y esto y esto, quebrantó mi ley. Eso es realmente lo que se disfraza en las religiones, se oculta y se habla solo la parte linda de Dios. Y se lleva a la gente a ídolos, a liturgias, a costumbres, a tradiciones, pero se les aleja de la verdad del Evangelio. Se les aleja de realmente el centro de toda la palabra de Dios, que es Jesús como hombre, como persona. Jesús, autor de salvación, que murió en la cruz por nuestros pecados, pero que resucitó y que regresará por segunda vez para juzgar el mundo. Y Él mismo es el que nos está diciendo: el que creyera y fuera bautizado será salvo. La salvación es a través de creer en su sacrificio y proceder al bautismo. ¿Qué es el bautismo? Es renunciar a su vida anterior y decir: de aquí en adelante te pertenezco, soy tuyo, Señor. Dice que el que no creyere, palabras de Jesús, el que no creyere será condenado. Y dice el Señor Jesucristo en el tema que hoy estamos estudiando, en el versículo 17, y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre, siempre los dones, las manifestaciones y el poder de Dios es únicamente posible en el nombre de Jesucristo. Es únicamente posible porque le pertenecemos a Él. Dice: en mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán las manos y sanarán. Aquí Jesucristo está reuniendo lo que Pablo después especifica en cada uno de los dones que el Espíritu Santo da. Jesús nos dejó el Espíritu Santo a nosotros para que sea nuestro maestro, nuestro guía, el que nos lleva a la salvación. Y es el Espíritu Santo el que pone los dones, a cada cual lo reparte como quiere, como lo acabamos de leer aquí en Corintios. Ahora, hay una parte importante, mis hermanos amados, en cuanto a los dones. Y quiero pedirles que por favor vayan conmigo al libro de Hechos de los Apóstoles.
porque es necesario que entendamos hacia dónde este estudio bíblico está dirigido. Yo no simplemente voy a explicar cada uno de los dones, eso no lo voy a hacer en este estudio bíblico. El estudio bíblico de hoy tiene como propósito, número 1, conocer y entender, afirmar dentro de nuestra fe que el pueblo de Dios debe tener dones espirituales. Los debe tener y los debe usar para edificación de la iglesia. Ese es el primer propósito. Y número 2, entender a través de la palabra de Dios que también Satanás tiene poder y señales milagrosas para confundir. Entonces el propósito de los dones dados por Dios es edificar al pueblo, es hacerlo madurar, es hacerle entender que Dios sí está ahí con ellos y que la misericordia de Dios se expresa también a través de los dones. Porque el amor y la misericordia de Dios se confirma en una persona cuando viene la sanidad. La persona está enferma, se pone las manos sobre el enfermo, o se unge con aceite, o viene el Espíritu Santo directamente y lo toca, como sea que Dios lo quiera hacer, pero se ora por la persona y la persona se sana y dice, wow, Dios me sanó, Dios me ama. Entonces se está edificando el cuerpo de Cristo. Se está consolidando la fe de los creyentes, de nosotros que somos la iglesia del Señor. Pero asimismo Satanás tiene como propósito hacer señales y engaños para desviar a la gente de Dios. ¿Qué significa desviar a la gente de Dios? Que ya el centro de sus vidas no sea Cristo, sino sea un ídolo. Y a ese ídolo usted le puede poner el nombre que quiera. Le puede llamar Buda, o usted le puede llamar Alá, o usted le puede llamar María, o Pedro, o Judas. El nombre que usted le quiera poner a ese ídolo, que lo desvía de Dios. Hebreos 12:1 dice, puesto los ojos en Jesús. Hebreos 1 y 2. Hebreos capítulo 12, versículos 1 y 2. Puesto los ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe. Entonces, entiendan el propósito del mover espiritual. Y ahora vamos a la palabra en Hechos de los Apóstoles. Y comprendamos Hechos capítulo 8, y vamos a leer del versículo 9 al 25, y vamos a ver en esta historia cómo se está viendo una competencia entre ambos reinos, el reino de las tinieblas y el reino de la luz, cómo Cristo viene con salvación a muchos a acabar la confusión que Satanás tenía a través de uno de sus siervos en toda esa población. Mire lo que nos dice Hechos de los Apóstoles, capítulo 8, versículos 9 al 25. Dice aquí, es la historia de Simón el Mago. Lo tengo aquí en mi Biblia como la historia de Simón el Mago. Y dice la palabra del Señor, versículo 9 en adelante. Pero había un hombre llamado Simón que antes ejercía la magia en aquella ciudad y había engañado a la gente. Fíjese que el propósito de Satanás a través de las señales, a través de las mentiras, es siempre confundir, engañar, desviar. El error, lo que enseñaba nuestro pastor Antonio ahorita, el espíritu del anticristo, el espíritu del error, ese es el propósito. Y si tienen que haber señales y milagros, Satanás lo va a hacer a través de ídolos o a través de falsos profetas, falsos maestros. Ahora lo vamos a estar leyendo en la palabra. Pero ese es el propósito, engañar a la gente y desviarla, atraparla y manipularla. Dice entonces, había engañado a la gente de Samaria haciéndose pasar por algún grande. Versículo 10. A este oían atentamente todos. Qué raro, ¿no? Pareciera que estuviera hablando de los tiempos actuales, donde se disfrazan falsos apóstoles, falsos profetas, falsos hombres de Dios, y la gente está atento esperando la profecía. ¿Y qué va a decir el apóstol? ¿Y qué va a decir el profeta fulanito de tal en su canal de televisión? Nos va a hablar de las elecciones, nos va a hablar de... La gente está atenta a escuchar la mentira y el error. Yo creo firmemente que van a venir tiempos en que va a haber gente que va a estar atenta a escuchar la palabra de Dios y va a haber gran salvación por multitudes, pero estamos viviendo este tiempo del error y del engaño, mis hermanos amados, y es lo que nos está diciendo aquí la palabra, que estaban viviendo en tiempos de los apóstoles. Dice
A este oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo, este es el gran poder de Dios. Entonces, dése cuenta cómo Satanás, también Pablo lo denuncia en su segunda carta a los Corintios, nos dice que no es sorpresa porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Satanás se hace pasar por Dios, claro. Y esto está pasando acá. Dice el versículo 11, y le estaban atentos porque con sus artes mágicas les había engañado por mucho tiempo. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, aleluya, se bautizaban hombres y mujeres. Fíjese que la salvación va ahí. Oír con fe, Romanos 10:17. Así pues la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Creer, no solamente es oír, es creer, recibir la palabra y bautizarse. Ahí está la salvación. Y dice entonces el versículo 13, también creyó Simón mismo. Vea, el mago, dice que creyó. Y habiéndose bautizado estaba siempre con Felipe. Vamos a ver si esta fue una conversión verdadera. Vamos a ver si este realmente le entregó el corazón al Señor o no. Dice, y viendo las señales y grandes milagros que se hacían, estaba atónito. O sea, este engañador, este mentiroso, este mago falso, este siervo de Satanás, ahora está atónito de ver el poder real de Dios. No el engaño, no la mentira, el poder real, las demostraciones. Dice el versículo 14, cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero, diciendo, dadme también a mí este poder, para que cualquiera a quien yo impusiere las manos reciba el Espíritu Santo. Paremos ahí. Ahí está una falsa conversión. Ahí está un siervo de Satanás metido dentro de la iglesia. Y esto pasa mucho. Los falsos caminando con los verdaderos. Este hombre dice que creyó y se le pegó a Felipe. Pero dése cuenta de un detalle importante, amado hermano. Felipe no es apóstol. Felipe no es un apóstol. Felipe es uno de los diáconos elegidos, nombrado por los apóstoles para servir a las mesas de la iglesia, para diferentes servicios dentro de la iglesia del Señor. Era simplemente un diácono, pero a través de Felipe se hacían milagros, poder y demostración. Ahí quiero primero hablar de esto. ¿Por qué razón? Porque usted verá hoy día muchas doctrinas de hombres famosos, reconocidos, muy populares dentro del cristianismo, hombres que tienen un vasto conocimiento de la palabra de Dios y citan versículos y unas doctrinas muy, muy profundas según ellos, pero que niegan el área de los dones espirituales y que enfocan los dones espirituales únicamente en estos tiempos. Amada iglesia, los dones espirituales no fueron únicamente para los apóstoles. Aquí vemos un diácono en la iglesia, un servidor que está haciendo milagros y señales de poder de Dios, porque predica el evangelio y Dios confirma la predicación con ese poder. No existe un solo versículo en la Biblia, ni uno solo, que nos diga que los dones fueron únicamente para la iglesia primitiva o para los apóstoles. No existe un solo versículo. Y si algún bautista está viendo este video, yo le quiero pedir que por favor me envíe un texto bíblico en donde diga que no debemos promover los dones espirituales o que los dones ya se acabaron. No, amada iglesia, los dones espirituales nacen desde el mismo Señor Jesucristo, cuando Él dice que estas señales seguirán a los que en mí creen, los textos que acabamos de leer en Marcos 16. Y quiero hacer ese punto y esa aclaración, porque mucha gente se conforma únicamente con escuchar el evangelio y creerlo, y convertirse en cristiano, y muchas veces entra la religiosidad, porque creyeron, pero no creyeron a la vez. El poder de Dios no se ha manifestado en ellos. No ha venido el Espíritu Santo y ha transformado a la persona, no lo ha hecho nacer de nuevo. No se ha consolidado realmente o confirmado una salvación en esta persona.
Y fíjese qué es lo que pasó con Simón. Entonces, ese es el primer punto que quisiera yo aquí aclarar. Segundo punto, el engaño, la mentira, la falsedad de Satanás, por lo general, si no casi siempre, va ligado al poder y al dinero. Al poder y al dinero. Y eso lo verá usted en la mayor, sino casi todas las sectas que existen, mis hermanos amados. La mayor cantidad de sectas con templos apoteósicos, con unos recursos económicos, pero impresionantes, mis amados hermanos. Dinero, poder, opulencia, fama, prestigio. Porque Satanás prospera. Porque Satanás da todas estas riquezas. Y la gente se deja engañar por esto. Y la gente que tiene un corazón corrompido, un corazón con avaricia, un corazón que realmente es codicioso, pues pertenece a muchas de estas sectas porque allí hay una élite y porque allí se le ofrece todo esto que la persona quiere y anhela. Ahora, no estoy hablándole únicamente de sectas aisladas al cristianismo, le estoy hablando también de sectas que han tomado la Biblia para explotar a la gente. Le estoy hablando también de mucha mala iglesia cristiana, en donde detrás también del mover de Dios, de la profecía, detrás de los milagros, de las sanidades, de liberaciones, detrás de todo eso hay todo un engranaje empresarial, toda una maquinaria, una industria espiritual, si se pudiera decir así, para realmente levantar un imperio económico religioso. Hay iglesias que no son iglesias del Señor, basadas únicamente en la profecía. Únicamente basan todo su mecanismo, todos sus cultos y liturgias en la profecía. Y hermanos, nada de eso es del Señor. Nada de eso es del Señor. Entonces, estamos encontrándonos en tiempos donde mucha gente habla de parte de Dios y mucha gente aún coge la Biblia y dice y cita y Dios me habló, Dios me dijo. Dentro de las mismas iglesias sanas del Señor van a encontrar ustedes falsos hermanos que oran en lenguas. Van a encontrar ustedes pastores, maestros, evangelistas, profetas, apóstoles que vienen, oran, hay liberación, hay sanidades, pero esa gente viene detrás de lo que andaba Simón aquí también, del dinero. Entonces dése cuenta cómo lo que vivieron los apóstoles no es diferente a lo que hoy vivimos nosotros. Y ustedes dirán, ¿por qué? Si son tiempos tan diferentes. Pueden haber cambiado las estructuras, los edificios, las carreteras, la tecnología, pero el mundo espiritual jamás cambiará. El mundo espiritual es el mismo. Estos son espíritus que siempre han estado en la humanidad, mis hermanos amados. Siempre han estado en la humanidad y han llevado al ser humano al mismo error, al mismo engaño, al mismo fracaso. Lo han apartado de Dios con las riquezas, con el poder, con la fama. Entonces, dese cuenta hacia dónde el Señor nos está a nosotros encaminando. Y esa era la preocupación del apóstol Pablo. Pablo fue testigo de todas estas cosas. Usted le da un repaso al libro de los Hechos de los Apóstoles y se da cuenta cómo Pablo combatió fuertemente la idolatría, que fue nuestro tema anterior. Porque él sabía que la idolatría traía todo esto, ignorancia, manipulación, control, poder sobre la gente para alejarla de Dios completamente y para tenerla ahí atrapada, ahí engañada. Y Pablo ardía su corazón porque Pablo amaba las almas. Ahora, en cuanto a esto, me gustaría mucho poder leer la respuesta apostólica, lo que los apóstoles del Señor le dijeron a este malvado que los quiso sobornar, porque fue un soborno lo que él les ofreció. Él les dijo, mire, aquí está el dinero y denme ese poder para que sobre el que yo ore reciba el Espíritu Santo. Mire la respuesta apostólica. Dice el versículo 20, entonces Pedro le dijo, tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. Hermanos amados, esta debe ser nuestra respuesta el día de hoy. Nosotros no podemos vender lo de Dios, nosotros no podemos dejar la sana doctrina, nosotros no podemos negar a Jesucristo ni nuestra fe por un trabajo, por una oferta laboral, por un negocio.
Nosotros tenemos que ser gente realmente de Dios. No importa cuán bueno se vea, cuán prometedor se vea el negocio que me están pintando. Si yo en eso voy a negar a Jesucristo o si me voy a hacer en un yugo desigual con un socio que no es cristiano. Hermanos, el apóstol Pablo también lo dijo aquí en su carta a los Corintios. No hay comunión entre Cristo y Belial. No hay comunión entre la luz y las tinieblas. El matrimonio no es entre un cristiano y un impío. El matrimonio es entre dos cristianos. De lo contrario se llama yugo desigual. Yugo desigual. La sociedad es entre dos creyentes, mis amados hermanos, no con el mundo. Nosotros necesitamos cortar todas nuestras relaciones y todo lo que nos une al mundo, empezar a desprendernos de todo eso y consagrarnos de verdad para el Señor, ser un pueblo santo de verdad para Dios. La santidad y el poder de Dios van así unidos, mis hermanos. Un pueblo santo es un pueblo que camina en la presencia de Dios, en la unción de Dios, y el poder viene, porque ahí está Jesús. Pero una iglesia medio mundana, una iglesia que dice que ama a Cristo, pero vive para el mundo, vive para la moda, vive para los deseos de los ojos. Oh, le encanta que le digan cosas bonitas. Esa es una iglesia donde el poder de Dios no se va a manifestar, va a ser muy escaso. ¿Por qué razón? Porque o se ama a Dios o se ama al mundo, o se sirve al Señor o se sirve a las riquezas. No se pueden tener dos señores, no se pueden tener dos vidas. Hay que dejar de estar claudicando entre esos dos pensamientos. ¿Sigo al Señor o sigo con el mundo? ¿Cristo o mi familia y mis amistades? No, mis amados hermanos, hay que tomar una decisión. Y los apóstoles estaban decididos a darlo todo por el Señor Jesucristo. No había soborno, no había nada que los pudiera a ellos realmente medio tentar. Y vea la respuesta que le da aquí en el versículo 21. Esto es lo que se le tiene que decir a los falsos maestros, a los falsos profetas, a los engañadores, a todos los que vienen con mentiras, así tengan dones, así profeticen, pero que vienen corrompidos. Esto es lo que se les tiene que decir en el versículo 21, está la respuesta. No tienes tú parte ni suerte en este asunto porque tu corazón no es recto delante de Dios. Arrepiéntete, dice, pues de esta tu maldad. Amada iglesia, necesitamos ser gente que realmente vive las Escrituras. No podemos en esto ser acomodados, tibios, flojos. No, mis hermanos. No, mis hermanos. Nosotros ya hemos vivido el engaño y el error. A nosotros ya se nos han infiltrado dentro de la iglesia falsos hermanos, pero también falsos profetas, falsos maestros. Ya ha venido gente enviada por Satanás que han tenido dones, que han tenido demostraciones aparentemente de poder de Dios. Pero iglesia, su propósito era el dinero, su propósito era lo corrompido, era traerlo de Satanás y desplazarlo de Dios. Así es que en esto necesitamos nosotros ser demasiado juiciosos en la palabra de Dios y estar muy atentos. Ahora, en esto que yo acabo de decir, muy posiblemente les genere a ustedes algunas preguntas y dicen, bueno, pastor, pero si son de Satanás, bueno, la Biblia ya nos está diciendo que sí pueden hacer cosas y tener poder, pero ¿por qué si ellos fueron cristianos, se bautizaron y oraban en lenguas o profetizaban? ¿Por qué ahora usted viene a decir que son de Satanás? Bueno, aquí hay un ejemplo en Simón, pero no es el único. Quisiera poderle argumentar esto con la palabra del Señor. Miren lo que dice la Biblia en Romanos capítulo 11, versículo 29. Romanos 11, 29. Miren lo que nos dice la palabra del Señor. Dice, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Dios da un don genuinamente. Pero la persona se corrompe. La persona se corrompe. Entonces, si usted va a Mateo capítulo 7, versículos 21 al 23, usted leerá en palabras del mismo Señor Jesús, cuando vinieron todo este grupo de corrompidos, profetas, maestros, evangelistas, apóstoles, pastores, falsos hermanos, todos estos vinieron a presentarse delante del Señor Jesús y le dijeron, Señor, Señor, nosotros profetizamos en tu nombre y también echamos fuera a los demonios e hicimos muchos milagros, no algunos, muchos milagros. Entonces todo este grupo de gente corrompida que estuvo dentro de la iglesia cristiana, que se movió
Aparentemente como cristianos, en el fondo el Señor Jesucristo les dio la respuesta de lo que ellos eran. Ellos hacían las obras del Señor porque un día recibieron un don genuino de Dios. Entonces ya no solo está Satanás engañando, sino ahora está el corazón desviado del hombre hacia su propia maldad, hacia su propia corrupción, y allí está el centro del problema. Jesús les dijo: nunca los conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. ¿Qué eran ellos? Gente depravada, gente corrupta, gente malvada de corazón. Su corazón nunca estuvo con Dios. Recibieron dones, recibieron llamamientos, ministerios, claro. Tenemos un Dios de misericordia, tenemos un Dios que quiere la salvación de todos y le da la oportunidad aún a ellos para que recibiendo un don, para que recibiendo la demostración del poder de Dios, ellos se arrepientan y digan: yo sí voy a cambiar. Eso le pasó a Simón el Mago, si usted continúa leyendo la historia. Cuando Pedro le dice: tu dinero perezca contigo, el tipo se bota a los pies y les dice: por favor, rueguen por mí para que Dios no me mate. Porque la idea de Dios no es matar y destruir a la gente. El propósito de Dios es nuestra salvación y la salvación de toda la humanidad. Pero claro, Dios sabe que esto no va a ser posible porque hay corazones malvados, hay gente que no, por muchas oportunidades que se les dé, por mucho que se les hable, Dios sabe que se van a cerrar a la misericordia, no van a querer la gracia, van a preferir el pecado, van a preferir la plata, van a preferir la fama. Y es ahí donde nosotros necesitamos, mis hermanos amados, estar bien aferraditos a la palabra de Dios, bien aferrados a la palabra de Dios. Ahora, los dones espirituales, también hay que entender algo: los dones espirituales se pueden apagar. O sea, un cristiano que recibe un don de Dios, pero que su relación con Dios es floja, un cristiano que ora muy poco, un cristiano que no usa su don para beneficio, edificación del pueblo de Dios o para salvación de los perdidos, ese es un don que se va a apagar. Y yo le pido que abra su Biblia en la primera carta de Timoteo, en la segunda carta de Timoteo, segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo 6. Mire lo que nos dice aquí el mismo apóstol Pablo. Dice: por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Entonces Timoteo recibió un don espiritual, claro. El apóstol Pablo puso las manos sobre Timoteo y recibió un don. Ese es otro punto también importante que usted debe considerar. Los dones los viene y los da el Espíritu Santo directamente a la persona, como Él quiere. Aquí lo leímos en el capítulo 12 de 1 Corintios. Pero también los dones se pueden transferir de una persona a otra, una persona en autoridad a su hijo espiritual. También esto es posible y es lo que está aquí diciendo Pablo a Timoteo, pero la recomendación es: no los deje apagar. Entonces fíjense que los dones son irrevocables, Dios lo da, Dios no se lo va a quitar, Dios no le va a decir devuélvame el don, no, ahí la persona queda con el don y lo puede usar para mal, claro. Dios puede darle don de profecía a una persona y la persona se corrompe su corazón, como le pasó a Balaam, y termina profetizando mentiras. Dios no le va a quitar el don, pero esa persona va a tener que comparecer delante del Señor y el Señor le va a decir ahí: ¿qué fue eso que tú profetizaste? ¿Qué fue eso que hablaste? Señor, fue en tu nombre. No, tú hablaste en mi nombre para engañar y sacarle plata a la gente. Era para hacerte famoso y popular, era para que te llevaran de iglesia en iglesia sacándole dinero a todo el pueblo que supuestamente les profetizabas. Y en esto quiero decirles algo, mis amados hermanos. Esta tarde tuve la gran bendición de hablar con el doctor Michael Brown. Él para mi consideración es uno de los mayores teólogos que existen en este tiempo, el doctor Michael Brown. Y hoy tuve la bendición de hablar con él. Lo llamé a su programa, tenía una pregunta y se la hice. Y hermanos, estoy muy contento de ver que él ha sido de los pocos teólogos o defensores de la fe cristiana que, siendo pentecostal, que siendo del movimiento carismático, o sea, creyendo en los dones del Espíritu Santo y todo, él es el único que he visto que se ha parado
en la raya en Estados Unidos con toda esta locura de la reelección de Donald Trump. Es el único. ¿Y sabe qué me llama la atención? Que se paró con el mismo texto que nuestro pastor Antonio estuvo enseñando el día de hoy. Primero de Reyes capítulo 22. En donde Dios manda a su profeta Micaía a decirle la verdad al rey Acab. Todos los profetas alrededor de Acab le decían, no, vaya a la guerra, usted tiene la victoria es nuestra, wow. Todos los profetas, menos el verdadero profeta de Jehová. Y el doctor Michael Brown dijo, a mí nunca me ha hablado Dios que va a ser Trump o que va a ser Biden. Yo aquí no me estoy parando con una palabra de Dios de decir, el Señor me habló, yo lo vi, tuve un sueño. No, pero una cosa sí les quiero decir a través de la palabra de Dios. Solo hay dos posibilidades. O realmente todos estos profetas hablaron de parte de Dios y de alguna manera, porque Estados Unidos está ahorita en una crisis en todos los aspectos, Estados Unidos está bajo un juicio de Dios muy fuerte y vienen cosas terribles para Estados Unidos, peores de lo que ellos han venido atravesando. Y él dice, o realmente Dios habló y no sabemos cómo, la Corte Suprema o qué va a pasar en el reconteo, no sabemos cómo, él va a ser reelegido, o simplemente vino un espíritu de mentira sobre todos los profetas que se dicen de Dios, todos los que profetizaron que venía a ser reelegido Donald Trump. Entonces, me gustó mucho el punto que él está haciendo y es un buen momento para nosotros examinar toda la luz de la palabra de Dios, mis hermanos, a no dejarnos llevar por emociones, por sensaciones, por cosas. Yo mismo, hace muchos años, algunos años, cuando fui por primera vez a Estados Unidos, sentí en mi corazón, Donald Trump apenas sonaba como para ser candidato, o sea, él ni siquiera estaba aún peleando con Hillary Clinton, ni siquiera estaba ahí. Pero cuando la gente ya empezaba a hablar que era un tipo arrogante y todo y que quería ser presidente, cuando apenas él estaba aspirando a ser candidato, yo sentí en mi corazón allá en Estados Unidos que él iba a ser presidente, que él sí iba a ser presidente y que él iba a ser reelegido. Y es más, lo que sentí en mi corazón es que con el segundo periodo de él, Estados Unidos iba a quedar terriblemente mal y que él iba a ser el último presidente de Estados Unidos. Fue algo que yo sentí en mi corazón. Nunca he dicho Dios me habló, Dios me mostró, yo vi. Fue algo que sentí en mi corazón y que en este momento estoy a punto de saber si fue Dios o si fue un sentir mío. Y es necesario que nosotros también tengamos la madurez y la humildad de reconocer nuestros errores y de entender que el hombre puede fallar, pero Dios nunca falla. Y en eso quiero que por favor vaya conmigo a la segunda carta de Pedro, en el capítulo 1 y el versículo 19. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 19. Mire lo que dice Pedro acerca de esto. Segunda de Pedro 1, 19. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Amada iglesia, la profecía más segura y certera es la Biblia, por eso no podemos despegarnos de ella. Por eso no podemos dejarnos llevar por palabras, por emociones, por sueños, por visiones. Y en esto yo me estoy incluyendo, porque estoy reconociendo, estoy confesando lo que a mí me pasó hace varios años. Y como lo habló el pastor Antonio en su estudio previo a este, el pastor Antonio, el pastor Mauricio y el pastor Carlos, desde que empezó el coronavirus, hemos dicho, esto es apenas la punta del iceberg, lo que viene es terrible. Vienen tiempos muy difíciles. Todos los demás profetas, todos alrededor, no, esto va a pasar rápido, esto. De hecho, en un programa muy conocido en Estados Unidos, un hombre muy reconocido entrevistó a dos de los profetas que dijeron que Trump iba a ser reelegido.
Y les volví a preguntar, ustedes, en este momento en que Trump va perdiendo abismalmente, en este momento en que no se ve cómo él pueda tener una victoria, ustedes dicen que Dios sí les habló, y los dos dijeron, sí, Dios nos habló. Lo curioso es que uno de esos profetas estaba con un disque apóstol muy reconocido hispano, y decía, no, yo estaba no sé dónde con Maldonado cuando tuve un sueño, y entonces ahí Dios me mostraba y me hablaba. ¿Y sabe qué me dio tristeza? Mucha gente escucha a esa gente, mucha gente los escucha a ellos, a los falsos profetas. Y él dijo, en mi sueño había una batalla espiritual y había esto y... Hermanos, si Trump no es reelegido, muchos de esos falsos profetas van a decir, sí, Dios nos habló, pero es que se robaron las elecciones. Y en ese punto se paró clarito el doctor Michael Brown, y me gustó y lo aplaudo porque es lo mismo que nosotros hemos hecho. Si Dios habló y dijo que Donald Trump va a ser reelegido, Satanás no puede robarse esa presidencia. No puede. Porque lo que Dios ha dicho se cumple. Pasa al diablo, al infierno entero. Jesús dijo, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Lo que Dios establece se hace y punto. Y no va a haber ninguna excusa. O Dios habló o Dios no habló. Y el episodio está muy bien descrito en 1 de Reyes capítulo 22. Quiero ir terminando esta enseñanza para hablar algo que es necesario. Porque les he hablado en esta noche acerca de los falsos, de los magos, de las sectas que engañan y llevan a la gente a los ídolos. También les he hablado de los dones espirituales que sí son de Dios y son para edificación de la iglesia. También les he dicho de gente que tuvo los dones y se corrompió y se perdió. Hay un caso muy claro en la Biblia y está Judas. Judas sanó enfermos. Judas libertó endemoniados en el nombre del Señor. Y ahí está en el infierno, en el centro del infierno, porque vendió al Señor. Judas tuvo dones espirituales, por supuesto. La palabra, los evangelios nos lo dicen claramente. Pero no es el único ejemplo, mis hermanos. Yo quiero que hoy entendamos que a pesar de que Dios da algo, a pesar de que el Espíritu Santo venga sobre nosotros, nosotros necesitamos caminar con Dios bien el resto de nuestra vida. De lo contrario, en cualquier momento nos podemos caer y al levantarnos nos vamos a torcer de camino si no enderezamos realmente el corazón. Y para esto quiero darle un ejemplo muy claro en la palabra de Dios. Se encuentra en el primer libro de Samuel, en el capítulo 10, primero de Samuel, capítulo 10, y mire lo que la Biblia nos dice. Un hombre que fue transformado por el Espíritu Santo, o sea, pudiéramos hablar hoy de un nuevo nacimiento en tiempos del Nuevo Testamento, aunque estamos en el Antiguo Testamento, este fue un rey, pero podemos hablar, y lo vamos a leer acá, un hombre que recibió dones espirituales, pero que terminó en el infierno, porque se suicidó, se quitó la vida. Un hombre que terminó consultando con brujas. Les estoy hablando del rey Saúl. Dice Primero de Reyes, capítulo 10, versículos 6 y 7, dice, entonces el Espíritu de Jehová vendrá sobre ti con poder y profetizarás con ellos. Aquí el profeta Samuel se lo está diciendo a Saúl. Y serás mudado en otro hombre, o sea, el nuevo nacimiento, la regeneración por el Espíritu, en tiempos ahora del Nuevo Testamento. Dice el versículo 9, aconteció luego que al volver él la espalda para apartarse de Samuel, le mudó Dios su corazón. Y todas estas señales, o sea, poder, demostraciones de poder de Dios, dice, acontecieron en aquel día. Versículo 10, y cuando llegaron allá al collado, he aquí la compañía de los profetas que venía a encontrarse con él, y el Espíritu de Dios vino sobre él con poder y profetizó con ellos. Saúl profetizando con ellos. Dones espirituales, el poder de Dios siempre ha estado para su pueblo, mis amados hermanos. Entonces, entendamos que a pesar de que Dios da algo y no lo quita, eso no significa que el corazón del hombre no se vaya a corromper y no se vaya a extraviar.
sí se puede dañar y sí se puede extraviar si el hombre se aleja de la palabra de Dios, si el hombre se aleja de la voluntad de Dios y decide hacer su propia voluntad, tener su propio reino, su propio gobierno. Si él le dice a Dios, no, yo voy a hacer lo mío, ahí se aparta el Espíritu de Dios y la persona puede quedar con dones, puede quedar con llamamiento. Él siguió siendo rey, pero todos los años como rey, dice la palabra que se apartó el Espíritu de Jehová y venía un espíritu malo de parte de Dios que lo atemorizaba, que lo atormentaba, mis hermanos. Y pues yo quiero hablarles esa parte muy claramente, amada iglesia. Es necesario que entendamos esos ejemplos de la Biblia para que no los repitamos. Ahora, quiero terminar con estos dos ejemplos en cuanto a lo que yo personalmente pudiera haber vivido con la experiencia que les dije cuando fui a Estados Unidos la primera vez a ministrar. Acompáñenme por favor allí al capítulo 16, también en 1 de Samuel, al capítulo 16. Mire lo que dice la palabra. Dios le manda al profeta Samuel a que vaya a ungir a David por rey. Y Samuel va con un sentimiento de tristeza porque Samuel lloró mucho a Saúl y Samuel veía en Saúl un gran rey, pero fue un fiasco. Y Dios le dice aquí en el versículo 1, dijo Jehová a Samuel, ¿hasta cuándo llorarás a Saúl habiéndolo yo desechado para que no reine sobre Israel? Entonces, dése cuenta, amada iglesia, ya estamos otra vez aquí en vivo. Perdónenme que tuve una interrupción corta, pero creo que ya estamos en vivo. ¿Alguno me puede, por favor, confirmar, mis hermanos? Ya estamos en vivo. Muchas gracias. Disculpen la interrupción. Estamos leyendo aquí 1 de Samuel capítulo 16, versículo 1. Dijo Jehová a Samuel, ¿hasta cuándo llorarás a Saúl, habiéndolo yo desechado para que no reine sobre Israel? Llena tu cuerno de aceite y ven, y te enviaré a Isaí de Belén, porque de sus hijos me he provisto de rey. Y dijo Samuel, ¿cómo iré? Bueno, Dios le da las instrucciones. Dice el versículo 6, y aconteció que cuando ellos vinieron, él vio a Eliab y dijo, de cierto delante de Jehová estás ungido. Y Jehová respondió a Samuel, no mires a su parecer ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho, porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. El profeta Samuel, un gran reconocido profeta, muy respetado en el Antiguo Testamento, en toda la historia de Israel, un gran hombre de Dios, como hombre, tiene un sentir, pero no era un sentir de Dios. Él, como ser humano que es, a pesar de que es profeta, a pesar de que Dios habla a través de él, a pesar de que hubo demostraciones de poder a través de este gran hombre llamado Samuel, él sigue siendo un hombre y se equivoca. Ahora, ¿cuál es el punto? El punto es aprender a diferenciar nosotros cuándo es un siervo de Satanás, que claramente está trabajando para el diablo y que quiere llevar a la gente, como en el caso de la manifestación del falso profeta o la manifestación del anticristo, que los quiere llevar literalmente al infierno. ¿Cómo es un falso profeta? Ahí está Mohammed o Mahoma, que viene con una revelación diferente al evangelio y arrastra al infierno miles y millones de musulmanes con una religión, con otro Dios. ¿Cómo es un siervo de Satanás? Cuando vemos a alguien en las sectas, aún a pesar de que estén usando la Biblia, poniéndolos a adorar dioses, imágenes, santos, alejándolos del Dios vivo, alejándolos de Jesucristo y presentándole todo un ejército, toda una multitud de santos para escoger cuál adorar. Ese es un siervo claramente de Satanás. Cuando es un falso profeta, una persona que habla cosas que no se cumplen y las habla de parte de Dios y se ratifica en eso.
Ese es un falso profeta. Hay falsos apóstoles también. Hay falsos maestros que vienen con mentiras, con errores, con engaño y se mueven dentro del cristianismo. Pero en este punto estaba hablando yo de Saúl, que sí fue un hombre de Dios, escogido por Dios, pero que su corazón se torció, se dañó y se desvió hacia lo malo y perdió su salvación. Quedó con el llamamiento, como nos decía Romanos capítulo 11, quedó con el llamamiento, quedó con el don, pero su salvación se perdió. Pero el cuarto caso es el caso de un verdadero siervo de Dios que sigue siendo un ser humano y se equivoca. No es siervo de Satanás, no. No es un falso profeta, no. No es un hombre que se apartó de Dios pero que sigue profetizando y que está desviado, no. Es un verdadero hombre de Dios que tiene sentimientos y tiene un parecer diferente a la voluntad de Dios. Y que Dios rápidamente lo corrige. Por eso Dios le habla. Porque Samuel lo pensó. Ahora haga el ejercicio. Samuel tiene la botella, el redomita de aceite, está listo para derramarla sobre el rey. Y entonces haga el ejercicio. Samuel dice, oh, es Eliab. Sacó el redoma y lo ungió. Otro Saúl para Israel. Otro desastre. Ya no porque el pueblo lo hubiera pedido, sino por el error del profeta. Pero Dios lo corrigió rápidamente y le dijo, no, Samuel. No te dejes engañar porque es alto y porque es hermoso. Tú todavía estás pensando en Saúl. Yo a Saúl lo deseché. Yo estoy buscando es alguien que me ame, que me obedezca, alguien que me deje enseñarle y corregir. Y no es ninguno de estos 7 que están acá. Diles que manden llamar a otro. Y traen a David apenas un jovencito. Un error del profeta Samuel. Pero no es el único profeta de Dios que cometió un error, un sentir, un parecer. Y también se lo quiero mostrar a ustedes en el primer libro de Crónicas, en el capítulo 17. Primer libro de Crónicas, capítulo 17, y allí vamos entonces ya a cerrar la enseñanza. Primer libro de Crónicas, capítulo 17. Aconteció que morando David en su casa, dijo David al profeta Natán, he aquí yo habito en casa de cedro y el arca del pacto de Jehová debajo de cortinas. Y Natán dijo a David, haz todo lo que está en tu corazón porque Dios está contigo. En aquella misma noche vino palabra de Dios a Natán diciendo, ve y di a David mi siervo, así ha dicho Jehová, tú no me edificarás casa en que habite. Otro ejemplo, no es un siervo de Satanás, no es un falso profeta, no es alguien que recibe el don y se torció, se extravió, es un siervo de Dios, un profeta de Dios, pero que al igual que Samuel, tuvo un sentir en su corazón que fue de él y no fue de Dios. Y él le da el aval al rey David, le dice, claro, Dios está contigo, constrúyelo. Es muy buen proyecto, es muy buena idea, tienes los recursos, tú tienes la autoridad porque eres el rey, ¿qué te impide que lo hagas? No era la voluntad de Dios. ¿Y en qué se conoce que Natán era un profeta de Dios? En que cuando Dios le habla y le dice, ve y dile a David que él no me va a edificar ese templo, entonces Natán se levanta y lo hace. Era un siervo de Dios. Dios corrige, Dios endereza. Entonces, en esto, mis amados hermanos, también es necesario que nosotros aprendamos a crecer juntos. Como pastores nosotros también podemos cometer errores. Podemos también nosotros tener un sentir o un parecer. Lo importante es llegar nosotros a la humildad de reconocer que no estuvo bien lo que hicimos, de que no era el Señor sino que éramos nosotros y poderlo corregir y enderezar, y en ustedes estar la humildad también de aceptar y entender que nosotros somos hombres, que nos podemos equivocar, pero que cuando Dios nos corrige nosotros nos dejamos corregir y nos enderezamos y seguimos adelante. Entonces esta área de los dones espirituales no es un área sencilla, es un área compleja. Por eso tenemos que ir madurando. Pero ¿qué nos va a dar esa madurez?
Esa madurez nos la da la práctica, el ejercicio. Esa madurez nos la da nuestra cercanía a Dios continua, el corazón de querer agradar a Dios, el de ser enseñables. Tenemos que ser enseñables para Dios, tenemos que dejarnos corregir, tenemos que aprender. Y si nos caemos tenemos que levantarnos y levantarnos con humildad, mis hermanos. En este camino hacia el cielo estamos todos nosotros. Qué lindo como el pastor Antonio terminó el tiempo de hoy orando y estaba enternecido su corazón, diciendo: Padre, y yo también estaba en lágrimas, llorándole, rogándole a mi Señor: no nos dejes perder, Señor, no nos dejes perder. Amada iglesia, Satanás engañó a ángeles que no tienen carne, seres espirituales que estaban delante del trono de Dios ministrándolo. Satanás los engañó. ¿Qué nos queda a nosotros? La palabra profética más segura, la Biblia, el testimonio del Espíritu Santo, porque el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, la comunión con el Espíritu de Dios, la oración, el morir al mundo, el morir a la carne, el guardarnos para Dios, el santificarnos, el vivir para Él. Por eso el apóstol Pedro dijo que teníamos que guardar nuestra salvación con temor y con temblor. Amada iglesia, crezcamos en esto todos juntos. Termino con 1 de Juan, capítulo 4, versículo 1. 1 de Juan, capítulo 4, versículo 1, en donde tenemos una gran recomendación del apóstol que debemos nosotros aplicar. Y esto es algo personal. Cada uno de nosotros necesitamos hacer esto que el apóstol nos está diciendo aquí. Primera carta de Juan, capítulo 4, versículo 1. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Probar a los espíritus. ¿Qué hemos aprendido ya en estos años, mis hermanos? No podemos menospreciar la experiencia que ya Dios nos ha dado en estos años. Ya son 10 años, 10, 11 años, no estoy seguro, de mi amado Jesús cuando nació en cabeza del pastor Antonio. Pero nosotros como iglesia este año, en mayo, cumplimos 7 años. ¿Han pasado falsos profetas por acá? Sí, mis hermanos, sí han pasado. En tanta reunión con otras iglesias y en tanta cosa que queremos tener comunión y que tener más hermanos aquí en la fe, permitimos que a los hermanos que les rentábamos aquí antes el templo trajeran un día un profeta allá del África, y ese hombre vino y orando por una hermana le puso así la mano en los senos. Yo estaba de viaje, pero cuando llegué la hermanita nos dijo: ay pastor, me sentí abusada, ese tipo me puso la mano así en mis senos y me sentí tan mal, pastor. Me dio rabia, me dio coraje, mis hermanos. Me dio coraje, corté con esa congregación, mis hermanos, corté completamente con ellos. Invitaciones, que viene el apóstol, que viene el profeta, que corté radicalmente con todo eso, porque cometemos errores, pero no podemos permitir que las cosas nos pasen 2 veces. Ha pasado mucha cosa que Dios nos ha realmente abierto los ojos y nos ha enseñado que lo que está escrito en la Biblia también se cumple en nosotros, que sí hay perros en el Evangelio, que sí hay lobos, que abundan los lobos, que abundan los falsos profetas, que abundan los falsos hermanos. Ya Dios nos ha enseñado esto, lo hemos aprendido con lágrimas, hemos tenido que recoger y restaurar la congregación con el amor de Cristo que nos ha restaurado primero a nosotros, sanar corazones, perdonar, volvernos a levantar. Pero toda esa experiencia nos ha dado madurez, mis hermanos, y muchas veces es necesario perder para poder aprender. Hay que perder para aprender a hacer bien las cosas. A veces necesitamos realmente pagar ese precio, y hoy podemos nosotros decir: vamos adelante con una consolidación real. Tenemos hoy una unidad muy que se siente con nuestra iglesia madre de Colombia. Nos sentimos como uno solo en la doctrina, en el lineamiento, en el amor, en la comunión con el pastor Mauricio, con el pastor Antonio. Nos sentimos así como uno los tres.
Las 3 congregaciones están tomando nuevamente esa identidad, ese sabor que Cristo le dio a mi amado Jesús. Y tenemos que pensar en lo que viene. En medio de los tiempos difíciles, en medio de todo este caos y confusión, en medio de que Dios esté juzgando, la iglesia del Señor también será juzgada. Pero si nosotros hacemos lo correcto, ese juicio a nosotros nos va a favorecer, porque Dios dirá: me gusta que ustedes han guardado la sana doctrina, me gusta que ustedes hicieron lo malo, se equivocaron, pero ustedes enderezaron el camino, me agrada como ustedes realmente corrigieron y están echando otra vez adelante el edificio de Cristo. El cuerpo de Cristo está creciendo, se está haciendo más robusto, más firme, más sólido. Me gusta ver la actitud de ustedes. Y Dios nos va a bendecir más y más y más. Y así el Señor nos va a ir soltando poquito a poco. Mire, ahí vienen otros peces, ahí vienen otras familias, ahí vienen más almas, ahí viene otra iglesia en otra ciudad, ahí viene otra nación. Así Dios va a ir creciendo si nosotros continuamos por ese camino de la fe en su palabra, de la fe en su mover es real. Los dones del Espíritu Santo son reales, mis hermanos. Yo los he experimentado en mi vida, he visto la demostración de casi todos estos dones, yo mismo lo he gustado y es maravilloso, mis hermanos. Es real, es cierto. También ustedes, muchos han probado la realidad de esto. Dios les ha hablado cosas que a ustedes se les han cumplido. Entonces aquí no ha habido todo falsa profecía. No, mis hermanos, Dios ha hablado cosas que sí están. Aquí estamos parados en un milagro que Dios nos habló. Dios me dijo a mí: yo les voy a dar un edificio. Lo dije a toda la congregación y aquí estamos en un edificio cuando no teníamos ni dinero ni recursos para poderlo comprar. Dios ha hablado y Dios ha comprobado que Él es el que está detrás de todo esto. Glorifiquémoslo, exaltémoslo, no pongamos los ojos en ninguno de los 3 pastores. Por favor, yo se los pido, no cometan ese error. No cometan ese error de poner los ojos en un pastor. De decir: ¡ay, mi pastor es profeta! ¡Mi pastor tiene don de sanidades! ¡Mi pastor echa fuera demonios! No, mis hermanos, solo Cristo es el que hace eso. Solo el Espíritu de Dios es el dueño de todo lo sobrenatural, el dueño de nuestros cuerpos, de nuestras vidas. Solo Él es el dueño de nuestras congregaciones. A Él lo vamos a glorificar y exaltar. Y en medio de todos estos tiempos vamos a ser gente muy de Dios, muy comprometida con su palabra, con el Evangelio. Vamos a activar el evangelismo, mis hermanos. Todo esto, la gente se burlaba cuando yo les decía: prepárense, tengan comida y todo. Hermanos, este es el momento de aprender que lo que compramos y almacenamos ya sabemos cuántos meses nos duró, ya sabemos cómo empezar a ahorrar comida, cómo empezar a guardar. Las cosas que vienen son muy fuertes, muy difíciles y ya estamos aprendiendo a hacerlas, mis hermanos. Así es que preparémonos, probemos los espíritus si son de Dios. Eso dice que usted tiene que orar. Usted tiene que leer su Biblia, usted tiene que haber cogido esta enseñanza y repetirla en su casa y decir: sí, es verdad lo que el pastor me está diciendo, no me está metiendo los dedos a la boca, no me quiere sacar plata. Nosotros conocemos al pastor Carlos, no es un hombre de venir y meterle a uno la mano en el bolsillo o de andar pidiendo plata. No, él no es así. Ni el pastor Mauricio, ni el pastor Antonio, no son hombres que uno ve que se le van los ojos mirándole a una mujer las partes. No, somos hombres de Dios, hombres santos de Dios, con errores y defectos, claro, como todos los seres humanos, pero somos hombres centrados en Cristo y que lo que en nuestras vidas tiene que mejorar, lo ponemos delante del Señor para que Él lo siga mejorando. Así es que, amada iglesia, con este corazón abierto para el Señor y abierto siempre para ustedes, así quiero terminar este tiempo dándoles las gracias también por su amor, por su paciencia, por su perseverancia, porque ustedes han permanecido allí. Y yo les bendigo en el nombre de Jesús. Quiero que sepan que su pastor Carlos y su pastora Lorena oramos por ustedes bendiciéndolos, deseando lo mejor para sus vidas cada día. Queremos que los que no han recibido el Espíritu Santo lo reciban. Queremos que venga el bautismo del Espíritu Santo. Queremos que vengan los dones. Queremos que vengan las almas. Queremos que esta iglesia crezca y que Dios nos entregue London como nos lo prometió, que nos iba a dar un avivamiento aquí en London. Eso lo queremos y lo estamos luchando y los estamos invitando a ustedes para que vengan de este lado y todos juntos echemos adelante esta obra que fue el Señor el que la fundó. Así es que vamos a poner por obra estas palabras que hoy aprendimos, a demostrar los dones espirituales
Vamos a pedir dones espirituales, vamos a activar los que están por ahí dormiditos y mis hermanos, vamos a seguir adelante, echándole ganas como siempre. Así es que usted que está allí en casa, en este momento le pido que por favor incline su rostro, ponga su mano en su corazón. Si usted tenía un don que se le apagó, permítame en este momento orar por usted para que ese don se encienda. Y si Dios un día le dio el don de sanidades y usted dice, ay, nunca nadie se me ha sanado, tal vez no ha orado por la suficiente gente, porque lo que Dios le da es irrevocable. Lo que pasa es que a usted se le apagó el don porque nunca lo usó. Está lleno de polvo, cubierto allá en el olvido, lleno de incredulidad. No, hoy lo vamos a romper y usted va a ir a orar por un enfermo. Y si no se sanó la primera, vuelve y ora otra vez, y 5 veces, y 20 veces si es necesario, hasta que ese don se encienda y ¡pum!, el poder de Dios fluya y usted diga, ¡wow! Dios sí me lo dio, y usted siga usando ese don para la gloria de Dios. Padre, en el nombre de Jesucristo, agradezco mucho por este tiempo, por tu misericordia, por tu bondad, Señor, por tu amor, por tu perdón, porque tú mismo me has perdonado a mí, Señor. Tú mismo me has tenido paciencia a mí. Tú has sido, Señor, corrigiendo lo que en algún momento se comenzó, Señor, a salir del camino. Tú mismo has ido levantando lo que en algún momento cayó. Tú has sido, Señor, restaurando las ruinas. Tú has sido el autor y el perito arquitecto de esta congregación. Has sido tú, Señor, el que la ha levantado. Y como dice tu palabra, si tú no edificas la casa, en vano trabajaremos. Por eso hoy puedo venir con confianza delante de ti a pedirte perdón por todos los errores, por toda, Señor, cualquier mal uso de los dones espirituales, en el nombre de Jesús. O si en algún momento hablé algo de parte tuya que no fuera tuyo, hoy, Señor, también delante del pueblo, hoy yo me humillo y pido perdón, Señor, pero queremos que lo que aquí se mueva sea únicamente lo tuyo, que si hay dones espirituales sean solo tuyos, Espíritu Santo. No queremos lo del diablo, no queremos ningún mover satánico, no queremos ningún mover espiritual diferente al tuyo. Hoy rechazamos en el nombre de Jesús, reprendemos el espíritu de falsa profecía, reprendemos el espíritu de error, de engaño. Hoy en el nombre de Jesús de Nazaret echamos fuera de la congregación todo espíritu jezabélico que trae adivinación, que trae sensualidad, que trae seducción, que trae confusión en los dones espirituales. Hoy rompemos eso en el nombre de Jesús de Nazaret y te pedimos, ven y ministranos poderosamente, úngenos para que la libertad se sienta, Señor. También te quiero pedir, Espíritu Santo, que avives los dones que diste, Señor. Aviva los dones, Señor. Hay hermanos con don de sanidades. Enciéndete, don, en el nombre de Jesús de Nazaret. Enciéndete ahora en el nombre de Jesús de Nazaret. Te pedimos, Espíritu Santo, bautiza a nuestros hermanos que no han recibido tu bautismo. Hazles nacer de nuevo y que fluyan esas lenguas de fuego, que fluyan diversas lenguas, diversos géneros de lenguas, interpretación de lenguas, don de sanidades, don de milagros, don de profecía, en el nombre de Jesús de Nazaret. Palabra de ciencia, palabra de sabiduría, discernimiento de espíritus, en el nombre de Jesús de Nazaret. Ven y trae tu poder, ven y trae tu gloria sobre tu pueblo y al entender a tu palabra, Señor, que tu reino no consiste en palabras, sino en demostraciones de poder, que nosotros no andamos, Señor, engañando a la gente, hablándole palabras bonitas, sino que es tu poder, Señor, el que se mueve y se manifiesta. En el nombre de Jesús te lo pido, Señor, en esta noche. Todos juntos te damos gracias, Señor. Te rogamos, guárdanos del error, guárdanos del engaño, guárdanos de ese espíritu del anticristo que está con tanta fuerza sobre la iglesia, trayendo falsa profecía, trayendo falsas manifestaciones. Guárdanos de esa inmundicia, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Y haznos gente santa, haznos como niños, Señor. Que cuando tú nos regañes, no nos sintamos por ahí susceptibles y nos alejemos o nos enfriemos. No, que un regaño tuyo nos sirva, Señor, para darte gracias y decir que bueno, papá me está corrigiendo, es porque papá me ama. Te pido eso, Señor, en el nombre de Jesucristo. Que traigas mucho, Señor, esa presencia tuya y que nos regales corazones humildes, muy humildes, Señor.
No gente engreída, no gente jactanciosa, no gente que dice, yo no me he equivocado, yo no he fallado. No, no queremos ser esa clase de gente. No queremos ser gente que señale y juzgue a otros. No, queremos ser gente de tu reino, Señor. Por eso nos humillamos y pedimos perdón por nuestros pecados, por nuestras fallas y errores, Señor. Sí, Señor, nos hemos equivocado, hemos fallado. Yo mismo, Señor. Y por eso te pedimos perdón. Todos juntos te pedimos perdón. Y queremos solo lo tuyo, Señor. Queremos solo lo tuyo, Dios. En el nombre de Jesús. Gracias, Espíritu Santo, porque tu presencia me dice, Señor, que tú has escuchado esta oración y que eres tú, Señor, el que quiere, Señor, esta restauración. El que quiere el poder de tu reino en medio nuestro. Tú mismo, Espíritu Santo. Guárdanos de falsos pastores. Guárdanos de falsos hermanos, falsos maestros, falsos profetas, falsos evangelistas. Guárdanos del engaño de las riquezas, de ese mal perverso y diabólico mover de la prosperidad. Guárdanos de esa corrupción, Señor, porque de qué le sirve al hombre ganar el mundo entero si al final pierde su alma. No queremos riquezas del diablo, no queremos ni fama ni nada, Señor, que venga de Satanás, absolutamente nada, Señor. El único reconocimiento que buscamos es el tuyo, que tú, Señor, nos digas en aquel día, buen siervo fiel, en lo poco me fuiste fiel, en lo mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Eso es lo que queremos, Señor, usar lo que nos has dado para tu gloria y para crecimiento, Señor, de tu obra, para que tu reino se expanda en esta tierra, en el nombre de Jesús de Nazaret. Bendigo cada persona que ha escuchado esta enseñanza, le bendigo en el nombre de Jesucristo, y te doy tantas gracias a ti, mi amado, por tu bondad y amor. Recibe toda la gloria, Señor, a ti es únicamente, en el nombre de Jesús. Gracias, mi Señor. Aleluya. Y amén. Dios les bendiga, mis amados hermanos. Reciban un saludo muy, muy cordial acá con mucho amor desde el templo de mi amado Jesús aquí en London, Canadá. Mi esposa, mis hijos les saludan. Les amamos. Dios les bendiga.